Aquí tengo yo datos, pero vamos a suponer que usted no tuviese estos datos del etano. Y voy a tratar de calcularlos con estos modelos y voy a compararlo con lo que sale aquí en la tabla para ver cuánto es su grado de ajuste. Voy a colocar aquí algunos datos tomados del manual del ingeniero químico, ¿ok? Manual de PER. A ver, por ejemplo, a una temperatura de, vamos a poner 370, vamos a poner este de aquí. A 370 Kelvin, la presión en megapascales, en bar, es de 2.0205. Este de aquí es en su punto de saturación. Mucho cuidado con eso. Esta es la presión de saturación, la temperatura de saturación. ¿Okay? Y a esas condiciones me dan el volumen molar o la densidad. Voy a hacer cualquiera de los dos. Voy a poner el volumen molar. El volumen molar, en este caso de la fase vapor, aquí está en litros por mol. Decímetro cúbico es litros, bueno. Acá tengo dos volúmenes, miren. Tengo este y este de acá. Aquí está 370. ¿Ven? Es el mismo. ¿Cuál es líquido, cuál es vapor? Bueno, el líquido, el vapor es el que ocupa el mayor volumen siempre. Acá están los mayores volúmenes, este es el vapor entonces. Es de 14.485. Y el volumen molar de la fase líquida, ese sí es 0.064281. Listo. Estos son datos tomados del PR, que representan esta parte que está aquí. Es como si yo tuviese esto, miren. Vamos a suponer que este sea pues la curva de coexistencia del etanol. Entonces yo estoy trabajando en esta parte de aquí. Vamos a suponer que fuese este punto que está aquí. Este punto con este punto de acá. Este punto es el volumen líquido, este que está acá, 0.064. Y este otro punto es el volumen vapor. Ambos puntos están en el punto de saturación, están en la curva de saturación, están en esa línea verde. Ambos puntos tienen la misma presión, 2,02 bar. Y por ambos puntos está pasando la misma isoterma, 370 Kelvin. Si lo veo en este gráfico que está aquí, vamos a suponer que este fuese el gráfico. Estos dos puntos que vemos aquí, vendría a ser, vamos a suponer este que está aquí. Este punto está representando a estos dos puntos. ¿Por qué? Porque estos dos puntos tienen la misma temperatura de cambio de fase y la misma presión a la cual ocurre el cambio de fase. Misma temperatura, misma presión, es un solo punto. Ahora, si quiere verlo desde el punto de vista del factor de compresibilidad, vamos a suponer que este fuese el diagrama del factor de compresibilidad. Este punto que está acá vendría a ser el factor de compresibilidad de la fase vapor y el factor de compresibilidad de la fase líquida, que tienen la misma presión y la misma temperatura. Oiga, pero acá no está el factor de compresibilidad, es cierto, pero podemos calcularlo a partir de estos datos. Miren, a partir de estos datos yo podría determinar, voy a ponerlo por aquí, el factor de compresibilidad de la fase vapor y el factor de compresibilidad de la fase líquida. El factor de compresibilidad es igual a la presión por el volumen molar sobre R sobre T. Es el factor de compresibilidad. Entonces solamente es cuestión de reemplazarlo aquí. ¿Pero cuánto vale R? Bueno, vamos a ponerlo, ¿dónde lo pongo R? Lo voy a poner por acá. R en bar por litro sobre mol Kelvin. 0.08314. Entonces ya puede usted calcular esto, ¿no? Sería presión, esta presión que está acá, volumen, este volumen que está aquí, entre la constante R, F4, entre la temperatura. Listo, es el factor 0.95. Y para el otro sería la presión por el volumen de la fase líquida entre R, entre la temperatura.
0.004. ¿Se da cuenta cómo el Z de la fase vapor es mayor que el Z de la fase líquido? Por eso que este punto de aquí es de la fase vapor y el punto que está acá abajo es el de la fase líquida. Los factores de compresibilidad que se acercan a 1 son los de la fase gaseosa. Siempre los gases tienen esos factores de compresibilidad altos. Pero, ojo, cuando la presión no es tan grande. Si la presión es alta, ahí sí su factor de compresibilidad puede ser muy bajo. Ten mucho cuidado ahí. Entonces, esto he obtenido de acá, bueno. Ya, muy bien. Pero ahora, yo puedo esto calcularlo porque esto lo he sacado porque tengo el manual, ¿no? Pero si vamos a suponer que en el manual no hubiese etanol, ¿cómo le hago? ¿Cómo calculo todo eso? Ahí es donde entran justamente estas correlaciones generalizadas. Empecemos con el modelo de Lee-Kissler. Vamos a retroceder aquí. Voy a necesitar el libro de Introducción a la Termodinámica. El modelo de Lee-Kissler es Z0 más el factor acéntrico por Z1. ¿Okay? El modelo de Lee-Kissler. Para aplicar este modelo voy a necesitar primero determinar la presión, la temperatura crítica, la presión crítica y el factor acéntrico. Se entiende que estoy hablando del etanol. Entonces necesito esos datos. A ver, voy a utilizar el libro de introducción, me voy al apéndice, aquí casi al final. Para el etanol tengo una temperatura crítica de 513.9, una presión crítica de 61.48 y un factor acéntrico de 0.645. Ya. ¿Por qué es que necesito esto? Porque esto es, bueno, el factor acéntrico ya se entiende que es por esto, bueno, pero este Z0 y este Z1 se obtiene a partir de estas tablas que también están acá, miren. Tablas de correlación generalizada de Lee-Kissler. ¿Ven? Aquí está. Z0. ¿Pero qué necesito? La temperatura y la presión reducida. Necesito esos valores. Muy bien. Entonces, temperatura reducida y la presión reducida. La temperatura reducida es la temperatura del sistema o del fluido en Kelvin, o sea 370, entre la temperatura crítica. Y la presión reducida es la presión del sistema, en este caso 2, entre la presión crítica. Listo. Ahora estos valores tienes que buscarlo en esta tabla. Para temperatura crítica 0.719. Ahora, ¿lo podemos redondear a 0.72? No hay 0.72, pero me doy cuenta que está por aquí. Aquí está. Está entre estos dos valores, 0.72. Ahora tengo que buscar la presión reducida, 0.0328. 0.0, ya, está aquí. Está entre estos cuatro valores. Aquí está entre 0.01 y 0.05. Ahí está 0.032. O sea que está entre estas dos presiones reducidas y entre estas dos temperaturas. Y ahora, ¿cómo le hago? Una forma es esta, miren. Tengo aquí presión reducida a 0.01 y por aquí a 0.05, ¿correcto? Ya. Es más, inclusive aquí a 0.1 también. Ya está, miren. Tengo esos valores están tabulados. Y por otro lado, por aquí tengo la presión reducida, aquí abajo, ¿no? Según las tablas, la temperatura reducida aquí va a ser, voy a ponerle 0.65, 0.7, 0.75 y 0.8. Estoy haciendo lo que hacía antes, ¿recuerda? Ya, pero voy a dejarle aquí una línea aquí, entre estos dos. Entonces, de tal manera que ahora voy a trabajar con todos estos números que están aquí. Y voy a anotarlos. A ver, sería 0.9881, 0.9904, dejo una línea, 0.922, 0.935. Estos son los valores que tengo, los que están en la tabla. ¿Okay? Ahora lo que puedo hacer es hacer un gráfico, pero para cada presión reducida. Para este, para este, para este. A ver, X vendría a ser la temperatura y Y vendría a ser este Z0. Nada más. Recuerden que esta es la tabla
para Z0. Esta es la tabla para Z0. Ahora voy a hacer lo mismo con los otros, mire. Voy a volver otra vez, agregar otro. X va a ser la temperatura. Y este va a ser para la otra presión reducida. Esta para la otra. Ahora hago lo mismo para el otro. Esta es la temperatura reducida. Y aquí está para el otro. Listo, ahí están los tres. Ahora acá tengo un problema. Miren qué ha pasado. Ven cómo este punto se ha ido aquí abajo a malograr todo el gráfico. Y eso se debe a que este punto, miren, del punto 0,1 salta a 0,89. ¿Ven este salto? Y aquí 0,91, 0. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Lo que ha pasado es esto. De un punto que estaba usted por aquí, ha saltado y ha continuado por acá. O sea, ha entrado a la región de coexistencia. Por eso que se produce eso. Eso está malogrando en cierta forma. Así que lo que no importa, lo voy a dejar así, pero voy a modificar mi escala, porque si acá no se ve nada, bueno, le voy a poner 0.8, a ver. Y ahí si quiere se ve algo. No, 85. Ahí se ve mejor. Me interesan estos. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, necesito a una temperatura reducida de 0.719, o sea, a esta temperatura que está acá. Pregunta, ¿cuál debería ser el Z0 si la presión fuese 0.01? Entonces voy a empezar a tantear, pues, ¿no? Es obvio que va a ser 0.991. Se dan cuenta de este punto que está aquí. Y usted empieza a probar pues, valores. Ahora lo mismo hace con el otro. A esta otra presión reducida será pues 0.95. ¿Cuánto? 5. Igual hace con el otro. A ver, a este, entre estos dos, ¿cuánto será? 0.9. No, 0.905. Ya puede ser. ¿Se da cuenta? Estos tres que están acá son valores que yo estoy asumiendo nada más. Pero ninguno es el correcto. Porque solamente es a esta temperatura reducida, pero me falta esta otra. A esta presión reducida. A esta de aquí. A 0.032. Y ahora, ¿cómo le hago aquí? Bien sencillo, haga otro gráfico. Otro gráfico. Pero esta vez ya borre todo eso. Y esta vez ya no graficas temperatura versus esta columna, sino graficas presión, esta presión que está aquí. Y ahora en función a estos Z0 que tú estás asumiendo. No se preocupen de esto hay que corregirlo nomás. Ahí está. Ahí están los tres valores. Estos tres valores son estos tres valores que tú estás aquí suponiendo, que lo has sacado al interpolarlos de aquí, pero son valores supuestos. Ahora vas a suponer a este. Si es 991, si es 955, pues este debe ser 97. Aquí está, ¿ven? Está siguiendo la tendencia. Y ya tienes tu Z0 a esta temperatura y a esta presión. Como le digo, un procedimiento arcaico en realidad, bien arcaico, pero vale la pena, ¿no? Aquí sería en función ya no a la temperatura reducida, sino a la presión reducida. Estos tres son los que se están interpolando y aquí se está interpolando este. Ya tienes tu Z0. Bueno, usted puede afinarlo, ¿no? Puede sacarle si quiere más decimales. ¿Ya? Porque acá todavía está muy así, no creo que no está tan bien. Si le haces un zoom, tal vez puedes afinarlo un poquito más. De tabla, ¿cuánto vale Z0? Aproximadamente 0.97. Ahora, ¿cuánto vale tu Z1? ¿Y cómo haces eso? Luego te vas aquí al libro. Y así como había un Z0, hay un Z1 también. Aquí está, ¿ve? Igual, haces el mismo procedimiento, solo que ahora son negativos. Ten cuidado con eso. Listo, entonces, a ver, más o menos aquí interpolando es menos 0.00, pues será pues 75. Aquí está, ¿ve? Lo agarro aquí. Aquí, más o menos interpolando menos 0.04. No, menos 0.039.
no, más 42, ya puede ser, menos 0,95, ya ahí puede ser. ¿Ves cómo este punto ahora estamos siguiendo la tendencia? Ahora esto tengo que corregirlo. Entonces tengo aquí el X, no, perdón, el X con el Y. Y ahora tengo que interpolar aquí, ahora pues menos 0,01, no, 2, no, un poquito más, 3, no demasiado, 25, ya puede ser, ¿ve? Aquí está, ya tienes el Z1. Entonces, eso puede ser una alternativa. No estoy diciendo que siempre hay que hacerlo así, pero la idea de interpolar es justamente eso, ¿no? Encontrar un valor que más o menos sigue la tendencia de los valores que están a los costados. Así que menos 0,025, lo vamos a dejar ahí, menos 0,025. ¿Sí? Entonces ya tengo estos dos valores. Ahora sí ya puedo aplicar la ecuación del X-ler Z es igual a Z0 más el factor acéntrico por Z1. Me sale un factor de compresibilidad de 0,95. Recuerden que este es el Z vapor, porque el X-ler para la fase vapor. Entonces, estamos calculando este de aquí, el Z vapor. ¿Cuánto me salió? 0,95. ¿Cuánto es el que sale según los datos del PERRI? 0,9514. Aquí 0,9538. Ahora usted dirá, es que he usado usted la temperatura y la presión. No, no solo eso, también usé el volumen molar. En cambio acá, para esto no necesité el volumen molar, solo temperatura y presión nada más. Recuerda, si conoces la temperatura y la presión, puedes calcular el tercero. ¿Cuál es el tercero? El volumen molar o el factor de compresibilidad. Conozco la temperatura y la presión, he calculado el tercero, el factor de compresibilidad. Pero solo de la fase vapor. Si te pregunto, el etanol está a 400 Kelvin. ¿A qué presión o cuál es la presión de vapor del etanol? Aquí en el apéndice, me parece que es el apéndice B, ahí están las constantes de Antoine, ¿ve? Pero fíjate que está en logaritmo natural y la presión está en kilopascal y la temperatura está en Celsius. Eso es muy importante. Entonces, este es constante de Antoine con logaritmo natural en kilopascal y la temperatura en grados Celsius. ¿Cuánto valen esas constantes? Buscamos el etanol, debe estar aquí porque acá está el etanol, el último. Vamos a mejor a ponerle su marcador. Aquí está el etanol. Fíjate que no solamente me da las tres constantes, sino también me dice en qué rango de temperatura debe ser usada estas constantes. Eso es muy importante, el intervalo. Y me está dando un intervalo bien pequeño, hasta 96 grados Celsius. En cambio, 400, a ver, voy a ver aquí, la temperatura en grados Celsius, menos 273.15, es 126 grados Celsius. No puedo utilizar esta constante, estas constantes, porque está fuera de rango de temperatura. Solo hasta 96 me dice, nada más. Usted podría, bueno, podría decir, no importa, igual lo voy a usar. Vamos a ver que usted es terco y dice, bueno, no, le voy a hacer caso omiso a esto, ¿ok? Recuerda, está fuera de rango. 16.8958, 3795.17 y 230.918. Ahí están las constantes de Antoine, pero voy a ponerle aquí que esto es entre 3 y 96 grados Celsius. Ese es el rango de temperatura. ¿Cuánto sería la presión de vapor? Aquí está en kilopascales. Muy bien, entonces aplico la ecuación, no tengo que despejar. Exponencial, abro paréntesis, sería la constante A menos la constante B sobre, paréntesis, la temperatura en grados Celsius más la constante C. Cierras dos veces el paréntesis y ya tienes la presión en kilopascal. Lo voy a pasar a bar. Para pasarlo a bar, solo tienes que dividirlo entre 100. 5.38. Está muy cercano al valor
que dice el manual, que es 5.24. Mira, acá me sale 5.38. Tal vez usted puede decir, eso se debe a que está fuera de rango. Sí, eso puede ser una explicación. Otra explicación puede ser que tal vez, bueno, el modelo, por ser un modelo empírico, no siempre va a dar el resultado exacto. Pero vamos a suponer que usted dice, pero yo quiero calcularlo, pero no, pues ya no con esta ecuación, o mejor dicho, no con estos parámetros, porque veo que son parámetros para otro rango. Sí. ¿Qué alternativas tiene? Otra alternativa es que usted busque en otro libro las constantes de Antoine, pero para un mayor rango. Las hay, sí, no vaya a pensar usted que estas son las únicas constantes de Antoine. Existen otras más para el etanol, para otros rangos diferentes a este. No porque encontró aquí un valor, eso va a ser único, no. Existen muchos. Sería cuestión de buscar en algún libro, en algún texto, esas constantes. Pero, incluso hasta en internet lo puede buscar. Pero existen otras alternativas para calcular la presión de vapor, aparte de la ecuación de Antoine, que es esta que es bien sencilla y bien facilita. Por ejemplo, en el manual del ingeniero químico hay una ecuación para calcular presiones de vapor. Mire, voy a ir aquí al manual, voy a regresar aquí al inicio, propiedades físicas, ¿okay? Y aquí en la parte de aquí, al inicio, un momentito, aquí dice presión de vapor, ¿ve? De sustancias puras. Entonces voy a ir por aquí, presión de vapor de sustancias puras, este dice presión de vapor de líquidos, es lo mismo, orgánicos e inorgánicos. Y aquí está la ecuación, pero miren qué ecuación tiene, es diferente. Constante 1 más constante 2 sobre temperatura más constante 3 logaritmo natural de la temperatura, y así, mire, 5 constantes, donde esta presión de vapor está en pascales, dice, y la temperatura está en Kelvin. Y acá están las 5 constantes para diferentes sustancias. Vamos a buscar al etanol, pero antes de eso voy a copiarme la fórmula. Por supuesto que aquí lo puedo hacer eso, cuando presente un trabajo no voy a hacer eso. Lo tengo que escribir. Y voy a buscar el etanol. Está en orden alfabético, así que me voy al etanol que está por aquí. Voy a marcarlo. El etanol. Y aquí están. A ver, déjenme ver. Este de aquí es. Aquí. Inclusive aquí me da su rango de temperatura. Mínimo y máximo. En Kelvin. Ahí está. Voy a anotarlo, voy a ponerlo por acá para que no lo tape. Aquí. Esto es esta ecuación que está acá y tiene un rango de temperaturas que va desde los 159.05 hasta los 514 Kelvin. Fíjese que el rango es mayor, 514 Kelvin, ¿ve? Pero este usa constante C1, C2, C3, C4, C5. Entonces, cuando calcule la presión, aquí esta presión va a estar en pascales, va a ser exponencial de la constante C1 más la constante C2 entre la temperatura en Kelvin. ¿Dónde está la temperatura? No le he puesto, entonces voy a ponerle por aquí. La temperatura en Kelvin era 400, ¿no? Ahora sí. Exponencial C1 más C2 entre la temperatura en Kelvin más C3 por el logaritmo natural de la temperatura en Kelvin más C4 por la temperatura elevado a la C5. Cierro. Y eso está en pascales. Ahora lo voy a pasar a bar. Para pasarlo a bar tengo que dividirlo entre 10 a la 5 o 10 a la quinta. Lo divido entre 10 a la quinta y tengo 5.22. Vamos a achicar los decimales. A ver qué tan diferente es de lo que salía en la tabla. En la tabla era 5.24. Y aquí con este modelo 5.22. Creo que está mejor inclusive que este de Antoine, ¿no? Que es 5.38. ¿Se da cuenta la diferencia? Ahora yo optaría por este. ¿Por qué? Porque estas constantes son para este rango. Y estoy en el rango. 400 Kelvin está dentro del rango. En cambio estas constantes no son para ese rango. Eso no significa que usted encuentre constantes de Antoine para 400 Kelvin. Sí puede encontrarlos, por supuesto que sí, en otros libros.
Y algo similar usted puede hacer inclusive con el volumen molar de la fase líquida. ¿Se acuerda? Estábamos hablando de el modelo de Racket. El modelo de Racket permite calcular el volumen molar de la fase líquida. Por ejemplo, a 400 Kelvin, ¿aquí está? El volumen molar de la fase líquida es este. 0.067684. Esto es lo que sale en la tabla. Pero eso yo lo puedo calcular a partir de esta temperatura, sí lo puedes hacer. Y para eso necesitarías este modelo, el modelo de Racket. Con esto tú podrías calcular el volumen molar de la fase líquida. ¿Y qué datos necesitas? El volumen crítico, el Z crítico y la temperatura crítica. ¿Y de dónde obtengo eso? Bueno, puedes utilizar, por ejemplo, introducción. Aquí, en introducción a la termodinámica, hay una tabla con propiedades críticas. Acá está bien. Aquí está el etanol. El etanol, y aquí tienes el factor AC, bueno, la temperatura crítica, tienes el Z crítico y tienes el volumen crítico. Ojo que esto está en mililitros, hay que pasarlo a litros. Y podrías calcular el volumen molar con estos valores. Y si no encuentras en esta tabla los valores, porque no están de todos los componentes, otra alternativa es el manual. En el manual, estas son tablas, y aquí dice, miren, densidad de líquidos orgánicos e inorgánicos. Esto está en moles por litro. Si le sacas la inversa, sería litros por mol, ¿no? Pero acá me dan constantes, C1, C2, C3, C4, y me dicen el rango de temperatura. Pero ¿cuál es la fórmula? La fórmula está acá abajo. Esta es la ecuación para hallar la densidad. C1, C2, C3 y C4 en función a la temperatura. Oye, pero esa fórmula se parece a la ecuación de Racket, ¿no? Sí. Se dan cuenta que es muy parecida. Muy parecida a Racket. No es igual, pero es muy parecida. Solo que acá, la densidad acá está invertido, ¿ves? Lo inviertes y ya tienes la densidad. Pero igual, no son exactamente iguales. Aquí dan algunos, dice, para ciertas sustancias no usar esto, sino usar esta de acá, o usar esta de aquella. Pero son casos específicos para estos componentes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar las constantes C1, C2, C3 y C4. ¿De quién? Del etanol. Ya, entonces es cuestión de buscar uno aquí, en esta tabla, las constantes del etanol. Aquí está, ¿ven? Etanol. Y sacar sus constantes y me da incluso en qué rango de temperaturas trabaja esa constante. Y con eso usted puede calcular la densidad o el volumen molar.